Gracias. Listo, pastor, listo. Ya estamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente, siempre lo digo, para mí es una honra, un privilegio poder hablar de la palabra del Señor, poder compartir una porción de lo que el Señor nos regala a nosotros día con día. Siempre lo digo, que sea el Señor hablando y no nosotros cuando somos portadores, yo digo, ¿verdad? De la gloria de Dios. Siempre una palabra puede transformar nuestra vida, una palabra puede cambiar un matrimonio, una palabra de parte del Señor y que nosotros nos apropiemos de esa palabra puede cambiar una historia que tal vez se ha torcido, tal vez hemos tomado un mal camino, solamente una palabra de parte del Señor puede hacer maravillas, así que yo espero que esta palabra que el Señor me regaló para cada uno pues sea de bendición. Sé que para mí ha sido de bendición una y otra vez, porque una y otra vez somos afligidos, así dice la palabra, que en este mundo vamos a tener aflicciones. Quisiéramos decir que todo es color de rosa, que no va a pasar nada, que no va a haber ninguna dificultad, pero estaríamos mintiendo porque dice la palabra que vamos a tener aflicciones. Pero cuando nosotros sabemos que el Señor está de nuestro lado, nosotros estamos tranquilos, estamos quietos, estamos convencidos de que Él es el que nos va a defender, que Él es el que pelea por nosotros, así como lo dice la palabra en Éxodo, que Él es el que pelea por nosotros. Y yo quiero hablar de Elías y quiero compartir, parafrasear un poquito la historia de Elías. Sé que quizá todos conozcan la historia, pero haciendo un recuento de todo lo que pasó Elías, él fue un gran hombre de Dios. Él experimentó con sus propios ojos, con sus propias manos, el poder de Dios. Hizo muchos milagros también a través de él, Dios, ¿verdad? Fue un instrumento que yo quisiera ser como Elías también y poder experimentar todo esto tan bonito que él hizo y pronosticó la sequía, así lo dice la palabra. Vamos a estar en Primera de Reyes, para los que están tomando nota, para los que quieren estudiar después y ver un poquitito. Dice que pronosticó la sequía, está en Primera de Reyes 17. Elías profetiza que no va a llover allá en Israel. Son solamente enumeradas y rápido. También dice que Elías pues pudo recibir el sustento sobrenatural en el arroyo de Kerit. Dios le envió cuervos para alimentarlo. Imagínense qué poder de Dios, ¿verdad? Enviar a un animal para alimentar a ese varón de Dios. Dice que también, pues, él estuvo en la multiplicación de la harina y del aceite allá en Sarepta, la viuda que se le iba a escasear, dice que también Dios lo usó a él para llevar una palabra a la casa de esta viuda. También estuvo en la resurrección del hijo de esa viuda. No solamente la alimentó, no solamente ocurrió un milagro ahí, sino que también Elías, pues, fue usado para para darle la resurrección a ese hijo que había muerto. Imagínense todas estas cosas que yo voy enumerando, ¿verdad? De todo lo que él tuvo que vivir, todo lo que experimentó, ver el propio poder de Dios así frente a sus ojos. Dice que también fuego del cielo sobre el sacrificio allá en el Monte Carmelo, o sea que Dios responde la oración que Elías hizo. Escuche, una oración que Elías hizo pidiendo fuego y Dios se la responde. Imagínense qué poder el de Elías tan sobrenatural y probando pues también él que Dios es verdadero, que Dios es fiel, que Dios responde a una oración, que responde a una súplica, que responde a la necesidad de esa viuda, a la necesidad de ese hijo que necesitaba pues también ser resucitado. Dice que pues también así como anunció la sequía, también pudo anunciar el fin de esa sequía, ¿verdad? También la fortaleza sobrenatural para correr también a Jezreel. Eso está en Primera de Reyes 18. Bueno, desde el 17 hasta el 19 nosotros podemos experimentar todos los milagros que Dios hizo a través de Elías, todo lo bonito, porque yo quisiera también orar y que caiga fuego, ¿verdad? Y que se detenga este,
la lluvia o que caiga la lluvia, así como lo hizo este varón de Dios. Pero a mí me llama mucho la atención porque cuando él, bueno, y no enumeré aquí también que él pudo acabar con los profetas de Baal. Imagínense qué poder, ¿verdad? Sobre él, pero llegó un día donde eh, Jezabel le envía un mensaje a Elías, le envía un mensajero. Por aquí me están pidiendo el código, vamos a pasarlo. Le envía un mensajero, así dice la palabra, le envía un mensajero. No fue que Jezabel llegó a donde él, no, dice que le envía un mensajero. Quizá ahora en estos tiempos nosotros dice, me llegó un correo electrónico, me llegó un WhatsApp, me llegó a la casa y me dejaron un documento ahí afuera. Dice, le envió un mensajero a Jezabel anunciándole la muerte. O sea, le llegó el correo, va a perder su casa, le llegó el mensaje del esposo que se acaba el matrimonio, le llegó el mensaje del cobro judicial, le llegó el mensaje de que se va a quedar sin trabajo, le llegó el mensaje de que hay una enfermedad, de que hay un diagnóstico médico contrario, poniéndolo al día de hoy. Ese fue el mensajero que le envió Jezabel a Elías. Le anunció la muerte. Y ahí lo describe bien claro la palabra y le dice, si al día de mañana a esta hora usted no está muerto, ¿y qué fue lo que hizo Elías? Yo me pregunto, ¿por qué Elías se había orado cuando vio la necesidad? ¿Por qué Elías cuando vio todo lo que ocurría en aquellos tiempos, por qué cuando le llegó el mensajero, él tuvo miedo? ¿Por qué tuvo temor? ¿Por qué se paralizó? ¿Por qué huyó? ¿Por qué empezó a quejarse? Y eso nos ha pasado a todos. Y eso es lo que yo quiero enfatizar hoy. Todos nos hemos paralizado, todos hemos sentido miedo, todos en algún momento hemos creído que el Señor no nos va a responder, que el Señor no va a hacer el milagro, que el Señor no va a restaurar el matrimonio, que el Señor no va a restaurar la familia, que no va a cambiar a ese hijo, que no va a darnos esa petición que nosotros estamos esperando. Y yo me pongo en los pies de Elías y muchas veces que yo he tenido también obstáculos, que he tenido adversidades, que se me ha levantado la tormenta, que se me han levantado las montañas, las murallas, digo yo, que se han levantado lenguas viperinas, cuando se ha levantado juicio sobre nosotros, críticas, cuando se ha levantado el mismo infierno, porque así lo digo yo, se levanta el mismo infierno con una oposición tan fuerte que nos quiere destruir, que nos quiere derribar, que nos quiere muchas veces también desilusionar, nos hace perder la fe porque hay pruebas, hay desiertos, hay dificultades que muchas veces nos hacen creer que estamos solos, que Dios se olvidó, porque también hay momentos donde Dios hace silencio, hay momentos donde Dios también permite que nuestra fe sea probada y posiblemente Elías también estaba siendo probado cuando se le envió el mensajero. Posiblemente Dios dijo, vamos a ver qué va a hacer mi hijo Elías en este momento, en esta adversidad. Vamos a ver si de verdad cree que yo estoy con él, que yo lo voy a defender, que yo voy a pelear, así como lo he hecho hasta el día de hoy. Y así nos pasa a nosotros. Y dice la palabra que Elías se paraliza, se llena de miedo y se va y se esconde debajo de un enebro. Y esto me llama mucho la atención porque dice que ahí fue alimentado por el Señor también, que ahí llegó el ángel y que le dejaron una torta, le dejaron comidita. Y yo digo, qué tremendo el poder de Dios, cómo Él tiene cuidado aún de los detalles más pequeños, porque el Señor se encarga de ir, de alimentarlo, de fortalecerlo, porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos metemos en la cueva, cuando nosotros entramos en desánimo, en cansancio, en ese letargo espiritual que muchas veces ya ni queremos orar porque vemos que nada cambia en la casa, muchas veces ya no podemos ir con esa misma fuerza, ya no podemos ni siquiera lanzar palabras de bendición, sino que solamente de queja, solamente de que es una y es otra la prueba, es una y otra la mala noticia, es una y otra, ni siquiera podemos orar, ni siquiera estamos tan enfocados en la adversidad que ni siquiera podemos adorar, no podemos levantar las manos, nos podemos sentir libres y eso es lo que el enemigo busca hacer muchas veces en estas oportunidades. Yo digo que son oportunidades que el enemigo aprovecha para meterse, para infiltrarse, para hacer habitación, yo digo, porque nosotros le permitimos entrar
le permitimos acostarse muchas veces en nuestra cama, muchas veces hasta le cobijamos, le abrazamos a la prueba, al desierto, a la mala noticia, muchas veces la enfermedad, y ya es mi enfermedad, y es que yo tengo, y es que la abrazamos esa mala noticia, nos apropiamos, hasta la ponemos cómoda ahí en la casa. Le digo yo que le buscamos un lugar especial en la sala y le ponemos como si fuera un jarrón, ¿verdad? Y la tenemos ahí presente día y noche cuando estamos entrando, cuando estamos saliendo, y no nos recordamos de la promesa, no nos recordamos ahí que el Señor está vivo, que sigue haciendo milagros una y otra vez, que Él no ha terminado con nosotros. Y creo que si yo les dijera alguna en este momento, alguno de los que está conectado, dígame si a usted no le ha pasado algo así, dígame si a usted no le ha tocado atravesar una situación como la que le pasó a Elías, que no queremos comer, que no queremos dormir, que no tenemos paz, que no podemos orar, que perdimos la fe, que fuimos golpeados, pisoteados, avergonzados, que estamos muchas veces siendo atormentados por el enemigo, que nos envían una voz contraria, que viene el enemigo a susurrar y a susurrar de que usted no va a salir adelante, de que ya nada va a pasar en la casa, de que nada va a cambiar, que ese hijo ya no va a salir de la droga. Y así empieza el enemigo a susurrarnos y a susurrarnos. Y yo podría imaginarme a Elías, cómo le susurró ese mensajero de Jezabel diciéndole que le va a matar, que va a acabar con él, y él salió corriendo a esconderse, él salió corriendo lleno de miedo, así dice la palabra. Aún así, el Señor llega y lo visita. Y me llama la atención porque dice que le dio de comer y de beber por 40 días. Yo me podría imaginar qué le dio el Señor para que sobreviviera 40 días y 40 noches. O sea, lo alimentó. Ese alimento le alcanzó 40 días y 40 noches porque tuvo la dirección también de que tenía que avanzar, que no podía quedarse ahí, debajo de ese arbusto, no podía quedarse ahí, sino que le dio de comer, le dio de beber para que avanzara. Avanza 40 días y 40 noches. El Señor tuvo cuidado de él, pero vuelve a encerrarse en una cueva, pero vuelve ahí a meterse en una cueva. Y yo digo, ahí le alcanzó los 40 días y las 40 noches, pero volvió a meterse a la cueva. Y a mí me llama la atención cómo otra vez posiblemente se fortaleció, sintió esa comida, sintió esa palabra que lo empodera, llegó a la iglesia y le profetizaron y levantó las manos y lo creyó. Y 40 días y 40 noches le funcionó nada más la comida porque después se volvió a encerrar en la cueva. Se volvió a, a a desenfocar, digo yo, se volvió a desenfocar, volvió a perder la fe, es lo que yo podría decir, no lo dice la Biblia, pero dice que se metió en la cueva, pero cuando uno se mete en la cueva del ayayay, en la cueva de que me hirieron, en la cueva de que me lastimaron, en la cueva de que me abusaron, en la cueva de que mi esposo se fue, en la cueva de que me quedé sin trabajo, cuando yo meto en la cueva de la desilusión y cuando yo me meto en la cueva de que el Señor no lo hizo, de que el Señor no me escucha, de que el Señor no me responde, cuando yo me meto en la cueva de la depresión, cuando yo me meto en la cueva de la tristeza, y podríamos enumerar muchísimas cuevas y cómo quisiera poder decir, dígame la cueva en la que usted se encuentra hoy, porque no significa que porque somos cristianos, que porque estamos orando, que porque nos congregamos, ayunamos, vigilamos, diezmamos, ofrendamos, no podemos decir que no estamos en una cueva, porque yo he atravesado por cuevas y cuevas difíciles, y entre más avanzamos, las cuevas muchas veces son más profundas y más oscuras, en las que nos queremos meter porque queremos escaparnos muchas veces de la realidad, nos queremos escapar realmente de hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Nos metemos en la cueva de que ya no quiero ir a evangelizar, de que ya no quiero ir a orar por nadie, de que ya no quiero. ¿Por qué? Porque tal vez le estamos pidiendo un algo al Señor y no lo hemos recibido. Tal vez porque hay una respuesta que todavía no ha llegado a nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces lo que hacemos es que nos metemos en la cueva. Y yo he podido experimentar que hay mucha gente metido en la cueva también enojado con Dios. He tenido la oportunidad de orar por la gente y el Señor ha puesto en mi corazón, están enojados.
Se congregan, ayunan, oran, profetizan, pero enojados con Dios. Y a mí me ha dado tristeza y tuve que ser confrontada por el Señor cuando me decía, Ana, es que usted es malagradecida, porque por solo una cosa que no he hecho, que me ha pedido, está enojada, está haciendo berrinche, está reclamando, solamente por una cosa, pero se le ha olvidado miles de cosas que ha hecho. Y así pasó con Elías. A Elías se le olvidó todo lo que había experimentado, los milagros, lo que logró él experimentar. Se le había olvidado el poder sobrenatural que tenía Dios cuando le llegó ese mensajero. Hay un mensajero que hoy tiene que enmudecerse en la mente de nosotros. Hay un mensajero que hoy en el nombre de Jesús tiene que ser eliminado de nuestros pensamientos. Hay un mensajero que llegó a su vida y que lo hizo meterse en una cueva también, así como le llegó a Elías. Pero yo declaro que hoy en el nombre de Jesús, toda voz contraria, que todo lo que el enemigo quiso traer sobre su casa, sobre su familia, sobre su ministerio, sobre su vida física, sobre su vida espiritual, en el nombre de Jesús, yo declaro que todo mensajero que llegó del infierno a su vida, a su casa, en el nombre de Jesús hoy tiene que retroceder por 7 caminos, así como lo dice la palabra, por 7 caminos. Hoy ese mensajero de Satanás tiene que retroceder, así como ese mensajero le llegó a Elías y lo paralizó y lo llenó de miedo y lo metió en una cueva y lo hizo también perder la fe, lo hizo estar cansado, agotado. Todo mensajero que haya llegado a su vida, hoy yo declaro en el nombre de Jesús que tiene que huir, que hasta hoy, así como Jezabel le dijo a Elías, si mañana a esta hora, yo declaro que mañana a esta hora, esa situación que usted está pasando, en el nombre de Jesús tiene que cesar, que todo lo que ha venido contrario en su salud, en sus pensamientos, en sus emociones, en su vida física, en su vida espiritual, en el nombre de Jesús, tiene que retroceder, tiene que cesar. Y quiero ir a la palabra donde ahí fue visitado Elías, en esa cueva donde yo no quisiera ni imaginar qué fue lo que él pensaba. Él le decía, ¿por qué no me quitan la vida? Él le decía ahí en Primera de Reyes 19, es donde quiero que ustedes me acompañen. Dice la palabra en Primera de Reyes 19. Quisiera leerlo todo porque en realidad todo es muy enriquecedor, ¿verdad? Pero vamos a parafrasear. Yo no pregunté cuánto tiempo tenía, pero en el nombre de Jesús vamos a creer que el Señor toma el control del tiempo. Dios no nos abandona cuando nosotros nos encontramos en la cueva. El Señor no nos abandona. El Señor está ahí con nosotros, aún en medio del desánimo, aún en medio del desierto, aún en medio de cualquier adversidad. Sé que el Señor está con nosotros. Dice, Elías huye, está en el 19 y quiero ir al versículo número 9. Dice, y allí se metió en una cueva Elías, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. Dice, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Así nos dice el Señor hoy. ¿Qué haces ahí en esa cueva? ¿Qué es lo que usted está haciendo ahí, paralizado, estancado? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Así le digo, y solo yo he quedado. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, es que nadie está enfocado, es que solamente yo, Señor, voy a orar, solamente yo, Señor, ayuno, solamente yo, Señor, me meto contigo, solamente yo, y los demás líderes no quieren hacer nada, y nadie nos apoya, y nadie quiere salir, y nadie quiere hacer tu obra, y así nosotros también empezamos a hablarle al Señor, y es que solo yo he quedado, le dijo Elías al Señor, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Escúchelo muy bien. Dice, Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento vino un terremoto.
pero tampoco estaba en el terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto también vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Yo profundizaba, yo le decía, Señor, ¿qué significa el terremoto? ¿Qué significa el fuego? ¿Por qué esto está aquí escrito? ¿Por qué es que nos aparece en la lectura eso? ¿Por qué es que muchas veces nosotros esperamos lo sobrenatural? Nosotros ya esperamos que nos llamen y que digan que ocurrió un milagro, que se levantó el paralítico, que se levantó el que estaba ahí en la silla de ruedas, que se levantó el de la cama. Y ya muchas veces eso nos parece a nosotros ya hasta normal. Muchas veces ya hasta nos parece normal que el Señor sanó, que salió un diagnóstico ya favorable. Eso muchas veces lo queremos ver como natural. Y se nos olvida ese susurro apacible de Dios. Porque dice que cuando dice el versículo número 13, cuando lo oyó Elías, dice, y no, en el 12 dice, y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Dice, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces nosotros tenemos que dejar de prestar atención a tanto ruido, a tanto, ¿cómo lo podemos nombrar ahorita? Al ruido, a esas voces contrarias, a las voces negativas, muchas veces a las noticias, muchas veces a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, quiero mencionar rápido todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que la deportación, que los papeles, que las personas que no están al día, que salen aviones y la gente está paralizada. Y, y, y la gente le presta atención a las malas noticias, pero se han olvidado de la promesa, 1,000 y 10,000, pero a nosotros no nos va a tocar. Se nos ha olvidado que tenemos promesa como hijos de Dios. Se nos ha olvidado que cuando nosotros somos siervos del Dios verdadero, hay promesas que tenemos que apropiarnos de ellas, que tenemos que hacerlas nuestras. Hay beneficios que ya el Señor pagó en la cruz del Calvario por nosotros, pero nosotros tenemos que apropiarnos de esos beneficios de la cruz, porque ahí están las promesas, ahí está la palabra, ahí están los beneficios, pero si nosotros no los hacemos nuestros, nada va a pasar. Por eso le pedía a la hermana Claudia que pusiera sucederá, porque yo sé que algo sucede cuando el Señor se entrona, algo sucede cuando nosotros le creemos al Señor, algo sucede cuando nosotros decimos el Señor está conmigo, algo sucede cuando nosotros tomamos la autoridad que el Señor nos ha dado como hijos, como hijas, algo sucede cuando nosotros nos apropiamos de que nosotros tenemos esa autoridad para hablarle a las serpientes, para hablarles a los escorpiones, cuando dice la palabra que el Señor nos ha dado potestad sobre todo lo que se mueve en las tinieblas, que nos ha dado autoridad sobre los principados, sobre las potestades, sobre las huestes. Algo tiene que suceder cuando nosotros nos vemos como hijos de Dios, cuando nosotros nos vemos como herederos, como coherederos, cuando nosotros nos apropiamos de ese beneficio, cuando nosotros nos apropiamos de su palabra, cuando nosotros creemos su palabra, cuando caminamos sobre esa palabra, algo tiene que pasar. Cuando usted envía la palabra, dice, tan solo envía la palabra y ese hombre iba a ser sano. Es que la palabra del Señor es viva, es eficaz, dice que es más cortante que una espada de doble filo, pero ¿qué es lo que pasa con esta palabra? Que nosotros la echamos al olvido cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, cuando viene el desierto, cuando viene el mensajero de Satanás. Nosotros nos olvidamos de cada una de las palabras que aquí están escritas. Nos olvidamos de que ya el Señor pagó en la cruz del Calvario por esa enfermedad cuando llega ese diagnóstico médico contrario. Se nos olvida la palabra que aquí está escrita de que Él es el que pelea por nosotros, de que Él es nuestro abogado. Se nos olvida de que Él es nuestro juez, nuestro defensor cuando llega ese cobro judicial, cuando llega esa amenaza de juicio. Se nos olvida que aquí están las promesas, que aquí todo está escrito. Y yo digo, si se le olvidó a Elías el poder de Dios, ¿cómo? Imagínese nosotros, que no hemos podido experimentar. Creo que ninguno ha podido experimentar tal cual el poder de Dios como lo hizo Elías aquí en su palabra, como lo hizo este gran hombre de Dios. Pero aún así nosotros, como sus hijos, hemos visto cómo
se sana, el de la iglesia, cómo el del grupo MIPIS ha recibido un milagro en algunas de las transmisiones, cómo ha recibido una palabra, cómo toda la ruina, la miseria, la escasez ha finalizado cuando usted se apropia de que usted no va a volver a pedir prestado en el nombre de Jesús, sino que va a tener que prestar a muchas naciones. Algo ha pasado aquí cuando nosotros creemos en una palabra, cuando nosotros recibimos una palabra, cuando la hacemos nuestra en nuestro corazón, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder cuando nosotros decimos hoy yo tengo que salir de la cueva. Yo he estado mucho tiempo en la cueva, así como lo dice la hermana Ana en esta noche. Yo sé que yo he estado en una cueva y en la cueva del letargo, en la cueva del cansancio, en la cueva del desánimo, en la cueva de que creo que ya mi matrimonio no se va a restaurar. He estado en la cueva de que creo de que ya no hay un ministerio para mí porque pasa y no me ungen y no me llaman y no califico y yo creo que ya yo estoy en la cueva del conformismo porque muchas veces nos acomodamos también y dejamos de creer de que de verdad el Señor tiene un plan de bien para nosotros, nos metemos en la cueva de que sinceramente nada va a pasar. Y hay gente que va automático ya a la iglesia. Hay gente que tal vez se ha conectado hoy creyendo que es una conexión más, porque usted no se conecta con la palabra y diciendo, Señor, yo voy a recibir una palabra hoy que va a cambiar mi vida, que va a cambiar mi futuro, que va a cambiar la dirección por la que yo había estado caminando. Hay algo que tiene que suceder porque la palabra del Señor no miente, porque el Señor no miente. Dice aquí que vino la voz del Señor en un silbo apacible. Muchas veces queremos que el Señor llegue, perdón, ¿será que la hermana Claudia tal vez puede hablar un momentito mientras que me voy a tomar un poquitito de agua? Por supuesto que sí, claro que sí, imagínese. Am, Elías, tremendo profeta, tremenda enseñanza la que nos está dando la profeta hoy. De verdad que Elías es un ejemplo de muchas cosas de las cuales todos hemos llegado a pasar en un momento determinado en nuestras vidas. Y si no lo ha pasado, muy extraño, pero lo va a pasar entonces, porque es en los momentos más difíciles que atravesamos es donde hay ese desánimo, ¿no? Y lo digo con convicción, de que en realidad es cuando se nos acaba las ganas de orar y es cuando más debemos de orar y cuando más debemos de pedirle a Dios. Así que, claro que sí. Muchas gracias. Es que estaba un poquitito afectada y ya me dio el ataque de la tos. Pero el Señor toma el control también de mi tos, en el nombre de Jesús. Así como lo decía nuestra hermana, todos hemos estado en esa cueva. Todos hemos estado en el desespero, todos hemos estado, yo digo, aquí dice que Él se llenó de miedo. Y entre el miedo nosotros podemos decir, se paralizó, pensó que ya el Señor había terminado con él, porque así creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Creo que cuando el Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel, viene como una espiral y nosotros volvemos a decir, me siento como que nada está pasando. Siento como que en la casa todo está igual, en la iglesia todo está igual. Creo que no avanzo, siento que ya el Señor no me está usando, creo que ya el Señor no me escucha y creo que todos cuando llegamos a ese nivel es como una espiral que vuelve a llegar al inicio, pero es porque vamos a ser impulsados. Entonces cuando llegue ese momento de estar en la cueva, dele gracias a Dios, pero no se acomode en esa cueva, no se quede en esa cueva, no busque espacio en esa cueva, sino que empiece a decirle al Señor, muéstrame, ¿por qué estoy en esta cueva? ¿Por qué me he desanimado? ¿Por qué he perdido la fe? ¿Por qué he dejado de creer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que tengo que dejar de hacer? Porque cuando aquí en la palabra dice que el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y cree que el Señor no sabía qué estaba haciendo Elías ahí. El Señor sabía que estaba lleno de miedo. El Señor sabía que él estaba ahí escondiéndose del mensajero. Sabía que estaba escondiéndose de una realidad a la que se estaba enfrentando. Estaba siendo amenazado de muerte.
El Señor lo sabía, pero ¿por qué el Señor le pregunta qué haces aquí? Porque nosotros tenemos la respuesta, porque nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer para salir de esa cueva, pero queremos estar ahí, pero ya nos acomodamos, ya buscamos espacio en esa cueva. Y yo digo, ¿por qué el Señor le pregunta qué haces aquí? Todo se lo pregunto yo al Señor. ¿Por qué me quedo en una palabra y por qué? ¿Y por qué le dijo eso? ¿Y por qué le dice por qué se quedó aquí? Y él vuelve a quejarse, le vuelve a decir, es que todos me dejaron, es que todos dejaron de hacer su trabajo y solamente yo quedo y estoy siendo amenazado de muerte. Y así empezamos nosotros con el relato que ya le tenemos de día y de noche al Señor, porque es como que le tenemos una cantaleta. Nosotros decimos aquí en Costa Rica que es una cantaleta, la cantaleta de día y de noche. Digo yo, seguro el Señor ya está cansado de escuchar siempre la misma historia de nosotros, pero ¿cuándo va a pararse? ¿Cuándo va a empezar a creer? ¿Cuándo va a tomar la decisión de salir de ahí, de empezar a tomar la autoridad que el Señor le dio y seguir porque hay más? Porque cuando han pasado muchos años y nosotros no recibimos lo que esperamos, nosotros nos desanimamos hasta para creer por los demás. Nos desanimamos y yo creo que ahí es donde entra ese enojo que les decía al inicio. He visto a través de todo este tiempo que mucha gente, incluso sirviéndole al Señor, pero enojados, han perdido la fe, han dejado de pedirle al Señor. Y la palabra lo dice, pedid y se os dará. Hay gente que ha dejado de pedirle al Señor porque están en el mismo berrinche, están en la misma cantaleta. Elías le respondió 2 veces lo mismo. Cuando estaba debajo del enebro, cuando llegó el ángel, él le dijo lo mismo, exactamente lo mismo, que ya había pasado 40 días y 40 noches y se vuelve a meter en la cueva. ¿Y qué pasó cuando llega a la cueva? Después de que lo alimentaron y le dieron de ver, volvió a decir exactamente lo mismo. Después de que vio el poder natural de Dios otra vez, dándole de comer, dándole de beber, dándole instrucciones, vuelve otra vez y se mete en la cueva y vuelve en la cueva a dar la misma respuesta. Y eso es lo que pasa con nosotros. El Señor nos da una respuesta, el Señor nos abre un camino, el Señor mueve piezas que tiene que mover Él en su rompecabezas, pero nosotros seguimos con la misma cantaleta. Hay gente con la misma cantaleta, aunque suene feo, seguimos con la misma cantaleta de que me abusaron hace 20 años. 20 años con la misma cantaleta, 20 años en la cueva, 20 años de que el líder, de que el pastor, de que no me llamaron, de que es que ahí en ese lugar son terribles. Usted escucha a las personas con la misma cantaleta por años, por meses, y nada cambia. Usted los escucha por meses decir exactamente lo mismo. Y así le pasó a Elías. Y eso es lo que me llama tanto la atención. Porque él no cerró ese capítulo debajo del enebro? ¿Por qué no salió con otra actitud cuando fue alimentado? ¿Por qué cuando llega a la cueva vuelve a dar la misma respuesta? Y aquí le dijo, aquí dice, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, yo estoy peleando porque los demás dejaron de hacer, porque es que la hermanita ya no viene a intercesión, es porque ya aquella no quiso volver a evangelizar con nosotros. Y empezó Elías con la cantaleta de los demás. ¿Y por qué no peleamos por lo de nosotros? Porque estamos enfocados en el que ungieron o no ungieron, o al que llamaron, o al que pasaron al frente, o al que sí lo ponen a predicar, o al que sí lo ponen a presidir, o al que sí empieza. Así nos pasa, principalmente a las mujeres, lamentablemente. Nos pasa a las mujeres muchísimo. Y entonces Elías aquí le dice, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y a veces le decimos al Señor, solo yo voy, Señor. Solamente yo oro, Señor.
Solamente yo estoy en mi pis. Solamente yo, Señor, estoy para todo. Solamente yo, Señor, soy la que levanto la mano cuando hay que servir. Solamente yo, Señor, soy la que estoy presente. Solamente yo soy la que estoy en la mañana. Solamente yo soy la que estoy en la tarde. Solamente yo soy la que me ofrezco. Solamente yo, Señor, soy la que quiero. Y así nosotros nos echamos flores. Y así nosotros queremos exigirle entonces al Señor que tiene que responder porque nosotros le estamos sirviendo. Y casi que lo vemos como una obligación de que Él tiene que hacer con nosotros lo que nosotros queremos. Porque muchas veces queremos que el Señor haga como nosotros queremos y no como es su voluntad. Muchas veces el Señor no nos da las bendiciones y yo digo, y el Señor me ponía una frase muy bonita que pude compartir hoy en mis redes sociales y es que no necesitamos un milagro. Lo que necesitamos, ¿sabe qué es? Cambiar de actitud. Y eso es lo que yo les quiero decir hoy a todos los que están conectados. Lo que necesitamos es cambiar de actitud, vernos como vencedores, vernos como Dios nos ve, no como derrotados, no como pobres, no como miserables, no como pobrecitos, sino vernos como Dios nos ve, como esas personas capaces, como esos hombres y mujeres que pueden ser transformadores de atmósferas, que pueden ser transformadores de lugares, que pueden ser transformadores de familias completas, puede ser transformadora de una vida. Una mujer que se pare con la autoridad, una mujer que se pare con autoridad a levantarle las manos a su vecina, a su amiga, a su compañera, un varón que se pare con autoridad. Sé que va a ser transformada una generación completa, pero mientras que nosotros sigamos en la cueva del ayayay, absolutamente nada va a pasar. Y vea qué bonito lo que el Señor le dijo a Elías: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria, por rey de Siria, y a Jehú también de Nimsi ungirás por el rey sobre Israel. Y ahí usted puede seguir leyéndolo del 16 en adelante, dice, y ahí mismo vas a ungirlos, los ungirás para que sean profetas en el lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, dice Jehú, lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, dice 7,000 cuyas rodillas se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quiere decir que Elías se sentía solo, pero ya el Señor tenía un remanente. Ya el Señor tenía un equipo preparado, porque hay veces que nos hemos sentido solos en el ministerio también. Hay veces que nos sentimos con la carga nosotros solos. Hay veces que nosotros sentimos que no hay quien nos levante las manos, como Aarón y Hur le levantaron las manos a Moisés. Hay veces que en el ministerio también nosotros nos hemos sentido pesados porque no vemos que van los otros con la misma disposición, porque no vemos nosotros que los demás están dando tal vez la misma milla extra que nosotros estamos dando, porque nosotros lo hacemos con una entrega mayor y muchas veces vemos que los demás están quedando atrás. Cuando los demás están quedando atrás y usted siente que se está quedando solo, que se está quedando sola, ya el Señor tiene un remanente, así como tenía ese remanente ya listo para también ayudarle a Elías aquí. Cuando el Señor le habla a Elías, cuando yo leo esta historia, cuando yo logro entender que a pesar del miedo, de la desilusión, a pesar de todo lo que vio Elías, todavía había una asignación mayor que él tenía que hacer. Yo me pregunto, en los momentos que yo me he sentido frustrada, que me he sentido agobiada, en los momentos que yo me he sentido desesperada, yo le he dicho al Señor, ¿qué me faltará por hacer? ¿Qué me faltará todavía de levantar? ¿Qué me faltará, Señor, todavía? Perdón, ¿qué me faltará, Señor, todavía por hacer cuando yo me meto en esa cueva? Cuando yo me he metido en esa cueva, muchas veces he querido morirme. Muchas veces le he dicho como él, ¿por qué no me matan de una vez? Así como dijo Elías. ¿Por qué, Señor, no termina esto conmigo? Y le he dicho así al Señor, ¿por qué? Si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué hay tanta oposición? ¿Por qué hay tanta gente que me critica? ¿Por qué hay tanta gente que me juzga? ¿Por qué muchos no creen? Y yo empiezo mi cantaleta también con el Señor. Y ahí es donde entiendo que hay una asignación mayor a la que el Señor nos va a llevar.
Y yo sé que a partir de hoy hay una asignación mayor para cada uno de los que está conectado. Hay una asignación mayor para el que hoy dice, reconozco que he estado en la cueva, reconozco que he estado lamentándome, que he estado quejándome, reconozco hoy que no he tenido una buena actitud ante la adversidad, ante el desierto. Reconozco hoy que así como Elías se encerró, yo también he estado encerrado. Reconozco hoy que también me he paralizado. Reconozco hoy que he olvidado que el poder de Dios está conmigo. Reconozco hoy que le he prestado más atención a ese mensajero que envió Satanás. Reconozco hoy que me he apropiado más de la mala noticia que de la palabra de Dios. Hay alguien que tiene que hoy decir, yo reconozco que he estado oprimido por el enemigo y quisiera que hay alguien que hoy pueda ser sincero con el Señor. Porque muchas veces como somos ministros, como todos servimos, como todos oramos, como más bien nos llaman para que nosotros oremos, muchas veces no queremos decirle la verdad al Señor. Muchas veces no le queremos decir toda la verdad al Señor y es necesario que nosotros seamos humildes delante del Señor y que le digamos, Señor, sinceramente me siento desilusionado, porque me siento solo, porque me siento sola, porque he perdido la esperanza. Leía la historia de la mujer del flujo de sangre, sé que me salgo del contexto de la historia de hoy, pero me llama la atención porque la palabra dice que esa mujer, cuando tocó el flujo de sangre, dice que ella se volvió a Jesús y le dijo toda la verdad. Y yo me quedé en, ¿cuál es toda la verdad? Si yo estoy leyendo la Biblia y si está diciendo muchas cosas, yo le decía al Señor, ¿qué será toda la verdad? ¿Qué había detrás de esos años del flujo de sangre? Porque la Biblia me dice que esa mujer se volvió y le dijo toda la verdad a Jesús. Y ahí el Señor me hablaba a mi corazón cuando leí esa historia y el Señor me decía, Ana, tienes que decirme toda la verdad. Porque muchas veces queremos esconder delante del Señor que nos sentimos desilusionados, que tal vez nos sentimos tristes porque tal vez el esposo no se comporta como se debe comportar, porque no nos honra como nos debería de honrar, porque tal vez esos hijos no nos buscan, no nos llaman como nosotros quisiéramos, porque tal vez como ministros de Dios tampoco hemos sentido el apoyo de nuestros líderes, de nuestros pastores. Tal vez hay momentos donde nosotros no le decimos al Señor, Señor, siento que ya no puedo más, sino que vamos en nuestras fuerzas, vamos caminando y lo vamos queriendo hacer a nuestra manera, con nuestras fuerzas, y ahí es cuando nosotros nos debilitamos. Cuando nosotros no le decimos toda la verdad al Señor, es cuando el enemigo viene y toma ventaja. Y dice que hay como una acta de decretos, dice la palabra, hay una acta de decretos contraria cuando nosotros no abrimos nuestro corazón como debe de ser el Señor, y ahí es cuando entramos en la cueva. Ahí es cuando entramos en la cueva de que usted está hablando de Dios, usted está ministrando, usted está intercediendo, usted está orando, pero no ha perdonado a su hermano, pero no ha perdonado a su hermana, pero no ha perdonado al pastor, pero no ha perdonado al líder, pero no ha perdonado a mamá, pero no ha perdonado a papá. Entonces usted está en una cueva. Usted está en una cueva y ni siquiera están siendo escuchadas esas oraciones. Y todos tenemos un algo que no le hemos dicho al Señor. Todos tenemos un algo que tenemos que permitirle al Señor que llegue con ese susurro apacible, poderlo escuchar, saber que Él no nos va a juzgar, no nos va a condenar. Hay gente con secretos, ahí tan escondidos que les está corcomiendo su vida, les está corcomiendo su salud, que les está corcomiendo en el ministerio. Hay gente con secretos, yo lo digo, porque nos sentimos avergonzados también, porque todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia que no hemos contado en voz alta y que no tenemos por qué contarla en voz alta tampoco, pero que sí se la tenemos que decir al Señor. Si hay momentos donde tenemos que ser transparentes con el Señor y decirle, sinceramente, con esta mujer yo ya no quiero servir más, porque ella es así, 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 pero vamos a orar hoy por ella.
Señor, hoy quiero ponértela en tus manos. No, lo que hacemos es el berrinche, el chisme, y llamamos a la otra, y llamamos al otro, y qué bárbaro, y qué tremendo. Y usted vio. ¿Por qué? Porque tomamos una misma actitud, porque muchas veces lo que nos molesta del hermano es el espejo de lo que estamos viendo en nosotros mismos. Entonces seguimos en la cueva. Seguimos en la cueva de que no vamos a recibir una respuesta de parte del Señor si hoy no decidimos cambiar nuestra actitud de dejar el ayayay y apropiarnos de la palabra del Señor, de empoderarnos hoy como hijos y como hijas y decir, Señor, yo voy a pelear por ese milagro, yo voy a pelear por ese ministerio, yo voy a pelear por ese matrimonio, yo voy a pelear, Señor, por mi salud, yo voy a pelear y tengo que esforzarme, tengo que levantarme, tengo que sacudirme, tengo que salir de esta cueva y así como el Señor le dio de comer y de beber a Elías, el Señor le va a dar de comer y de beber a usted, así como el Señor dice que también le llegó a Elías con ese susurro apacible. Sé que el Señor le llega a usted con el susurro apacible hoy también en el nombre de Jesús, pero mientras que nosotros no abramos nuestro corazón, mientras que nosotros no le permitamos al Señor entrar en nuestra vida, en nuestra casa, nada va a pasar. Hoy es el día que tenemos que decir, Señor, yo salgo de esta cueva. Este es el tiempo de salir de la cueva y cuando usted se da cuenta que el Señor la necesita a usted, para cambiar a una mujer que quiere suicidarse, cuando usted entienda que el Señor la necesita a usted, aunque hayan 1000 más en la iglesia, aunque hayan 1000 más en el equipo, aunque hayan 1000 más en la congregación, aunque hayan 1000 más en el barrio, en el condominio, aunque hayan 1000 mujeres más en el grupo, aunque hayan 1000 mujeres más, el Señor la necesita a usted. No es que necesita a fulanita, no es que necesita a la otra, no, la necesita a usted. Lo necesita a usted cuando usted entienda que el llamado suyo es suyo, que es especial para usted, que la asignación suya es especial para usted. Usted deja de ver lo que está haciendo el hermano, usted deja de ver lo que está haciendo la hermana, usted deja de preocuparse por lo que hace, por lo que no hace o deshace, usted deja de preocuparse por eso y empieza a pelear por lo suyo. Cuando usted hoy dice, yo voy a salir de esta cueva, a mí ya no me importa lo que hace el líder, ya no me va a importar lo que hace aquella hermana, lo que hace aquel fulanito, no me importa lo que hace el de alabanza, cuando usted dice, ya no me importa ni siquiera lo que me estén susurrando al oído, cuando usted dice, hoy en el nombre de Jesús yo voy a salir de esta cueva porque yo sé que el Señor me tiene una nueva asignación, yo sé que el Señor ya tiene puertas que va a abrir a mi favor, cuando usted dice, hoy yo voy a salir de la cueva porque el Señor tiene ese milagro, cuando yo cambie mi actitud, el Señor va a abrir los cielos, cuando usted hoy se determine a salir de la cueva del lamento, a la cueva de la tristeza, a la cueva de la depresión, a la cueva del dolor, a la cueva del enojo. Cuando usted dice hoy yo reconozco que he estado resentida con el Señor, cuando usted dice yo reconozco que he estado resentido, aunque oro y aunque me meto en el fuego y aunque profetizo, yo sé que ahí en el fondo de mi corazón hay un vacío. ¿Por qué? Porque no he recibido esto o aquello de parte del Señor. Cuando usted hoy decide decirle toda la verdad al Señor, yo sé que algo va a suceder. Yo no sé cómo procede, yo no sé si puedo verlos, yo no sé si hay algo que no tengo el tiempo, no pregunté cuánto tiempo, pero ya ha pasado bastante tiempo porque me gustaría tal vez verlos y poder recibir algo de parte del Espíritu Santo de Dios, porque quiero orar hoy en el nombre de Jesús por cada uno de los que está conectado por esta palabra, porque sé que Él es el que hace los milagros, sé que Él es el que restaura, sé que Él es el que sana, sé que Él es el que transforma, sé que Él es el que liberta, sé que Él es el que está en esta noche con nosotros, sé que Él fue el que nos convocó a esta reunión, sé que Él es el que ha traído también esta palabra. Sé que el Señor habló a mi corazón para decirles a ustedes que este es el momento de salir de la cueva, porque el largo camino nos espera, porque hay mucho por hacer, que no nos preocupemos por nada más. No nos preocupemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, no nos preocupemos, porque ya el Señor eso lo tiene en sus manos, ya el Señor tiene el día de mañana en sus manos, pero si nosotros no queremos soltar eso que nos agobia, si nosotros no queremos soltar la cueva, si no queremos dejar la cueva atrás, porque dice que él se paró en la cueva y ahí fue donde logró escuchar, porque se levantó
Hay alguien que tiene que levantarse hoy en el nombre de Jesús y recibir esa palabra de parte del Señor. Sal de esa cueva. Sal de donde el enemigo mismo te ha metido para robar las bendiciones, porque el enemigo nos mete en esa cueva para robarse la bendición que ya el Señor tiene preparada para usted. Pero cuando el Señor lo saca de esa cueva, le va a dar la asignación, le va a dar la directriz, le va a marcar el camino por el cual usted debe de caminar. Usted solamente debe estar atento, apercibido a la voz del Señor para que Él pueda hacer como Él quiere hacer. Así que en el nombre de Jesús oramos hoy por toda cueva en la que se han encontrado. Oramos porque hoy es el final en el nombre de Jesús. Hoy se marca un antes y un después en la vida de mis hermanos, Señor, en la vida de mis hermanas. Yo creo en el nombre de Jesús, Señor, en que tú eres fiel, verdadero, Padre, que tú eres el que nos llamó, el que nos escogió, Señor, el que ya tiene, Padre, un futuro, una esperanza para cada uno de nosotros. Yo creo, Señor, que tú eres Padre, el que nos quieres llevar a otro nivel, el que tiene, Señor, algo ya nuevo, preparado, así como lo decía el tema al inicio, cosas que ojos no ha visto, cosas que nuestros oídos no han escuchado, cosas que ni siquiera han llegado a nuestro corazón, Padre, son las que ya tú tienes preparados para nosotros, Señor. Hoy en el nombre de Jesús yo le hablo a todo desánimo, le hablo a toda opresión, le hablo a toda enfermedad, hoy le hablo a toda voz contraria en el nombre de Jesús que tiene que retroceder. Yo le hablo hoy a la ruina, a la miseria, a la escasez, al estancamiento. Yo le hablo hoy en el nombre de Jesús que tiene que retroceder. Hoy yo le hablo a la duda, al temor, al miedo, en el nombre de Jesús que tiene que retroceder. Hoy yo le vengo hablando a todo lo contrario que ha venido a su vida. Hoy le hablamos a toda enfermedad, a todo espíritu de muerte, a toda enfermedad, llámese como se llame, en el nombre de Jesús, en los huesos, en la sangre, en nuestros órganos, en la mente, en cada célula, en cada neurona, cada enfermedad que ha venido a posicionarse, Señor, en los cuerpos, en el nombre de Jesús, hoy tiene que ser echado fuera, porque tu palabra dice que en la cruz del Calvario, Señor, tú pagaste por toda enfermedad. Todos los que han estado en la cueva de la enfermedad, en la cueva de la muerte, todos los que han estado, Señor, solamente viendo oscuro, no viendo, Señor, un día diferente en su vida, Padre. Hoy yo creo que toda venda en sus ojos sea quitada, Padre, que toda opresión, que toda mentira, Señor, del infierno, del mismo diablo, Señor, en nuestros oídos, en nuestra mente, Señor, en nuestro consciente, subconsciente, en el nombre de Jesús tiene que ser quitada toda opresión, toda jaqueca, todo dolor de cabeza, Señor, todo lo que ha venido a oprimir nuestra mente, Señor, toda turbación, toda perturbación en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, tiene que ser quitada por el poder de tu palabra, Padre. Tú eres el que sana, tú eres el que liberta, Señor. Tú eres el que tienes días mejores. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que días mejores vienen para su casa, que días mejores vienen para su matrimonio, que días mejores vienen para su generación, que hoy se corta toda cadena, que hoy se corta toda maldición, que hoy se corta todo lo que hemos venido arrastrando aún por generaciones en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro que todo mensajero que el infierno mismo ha enviado sobre su ministerio en el nombre de Jesús tiene que retroceder. Todo lo que ha venido a estancarlo en el ministerio, todo lo que no lo ha dejado avanzar, todo lo que no lo deja ver las maravillas de Dios en el nombre de Jesús tiene que ser quitado de nuestro camino. Todo obstáculo, todo tropiezo, toda piedra, Señor, que ha sido puesta, toda oración contraria, Padre, toda palabra de maldición, toda hechicería, toda brujería, Señor, que haya sido enviada sobre nosotros. En el nombre de Jesús, hoy tiene que perder fuerza, tiene que poder perder, Señor, ese poder. En el nombre de Jesús, toda palabra contraria que fue lanzada sobre su vida, en el nombre de Jesús, hoy se derriba por el poder de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y hoy aceptamos
Ahí donde usted está, póngase la manita en su corazón y diga, Señor, hoy yo acepto la nueva asignación, Señor. Hoy yo acepto lo nuevo que tienes para mí. Hoy yo acepto, Señor, y reconozco que había estado débil, que había estado cansado, que había estado debilitado, Señor, en la fe. Pero hoy, Señor, acepto esa nueva asignación, acepto este nuevo reto, Señor, de seguir sirviéndote, de seguir, Señor, el camino que me vas a marcar. Hoy yo acepto, Señor, el reto de cambiar mi actitud, Señor, de hablar solamente palabras de vida, Señor, de no quejarme, de no lamentarme, de no reclamarte, Padre. Hoy yo acepto el reto, Señor, de empoderarme. Hoy yo acepto el reto, Señor, de ir a pelear por lo que es mío, por lo que ya tú me diste, Señor. Hoy acepto el reto de pelear, Señor, por lo que a mí me pertenece. Hoy yo acepto el reto, Señor, que ya tienes para mí. Hoy yo acepto, Señor, por encima de cualquier obstáculo, Señor. Hoy yo decido levantarme, Padre, y en el nombre de Jesús empieza a poner palabras de denuedo. Empieza a poner, Señor, colirio sobre los ojos, Señor, de los que no han podido ver, Señor, tus bendiciones. Hoy, Señor, declaro en el nombre de Jesús que todo corazón de piedra, Señor, tú lo conviertes en un corazón de carne, Señor, que puedan perdonar, Señor, que puedan olvidar todo trauma, toda palabra, Señor, toda herida, Señor, que tú puedas poner tu mano en cada herida, Señor, que hay en los corazones, Señor, que toda herida en el nombre de Jesús hoy sea cicatrizada por el poder de tu palabra, Señor, que hoy puedas sacarnos, Señor, con tu poder sobrenatural, que puedas sacarnos, Señor, de esas cuevas en las que el enemigo, Señor, nos ha querido tener. Yo no sé si es por meses o por años, pero en el nombre de Jesús, hoy se cierra toda puerta de esa cueva. Y en el nombre de Jesús, Señor, fortalécenos en el camino que nos resta por caminar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de los que está conectado. Yo bendigo la vida de nuestra amada Sara Sabino, de todos los que están sirviendo, de nuestra amada Alejandra Cifuentes también, que me decía, hoy el mundo es chiquitito porque nos conocimos allá en Tampa sin saber siquiera que iba a compartir con su equipo, pero definitivamente yo quiero cubrirlos con la sangre de Cristo desde la cabeza hasta los pies a cada uno de los que se ha conectado, bendecir su casa, su familia, sus hogares, bendecir el ministerio, bendecir este grupo MIPIS, para que el Señor siga trayendo hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres dispuestos a tu servicio, Señor, hombres y mujeres, Señor, con autoridad para que siga creciendo, Señor, por todo el mundo, Señor, así como tú diste una palabra sobre la amada Alejandra, Señor, que ella se iba a expandir, Señor, que las fronteras estaban abiertas. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú seguirás, Señor, abriendo las fronteras para este grupo MIPIS, para que puedan seguir restaurando vidas, para que puedan seguir restaurando, Señor, a las personas que necesitan una palabra de fe, de esperanza, de amor. Padre, yo bendigo esta noche, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y anulamos y cancelamos a esta hora toda venganza, toda acechanza, todo lo que quiere venir en contra, en juicio, Señor, por la palabra que tú nos diste el día de hoy, y declaro en el nombre de Jesús que tú empiezas a poner el querer como el hacer en la vida de cada uno de los que está conectado, Señor. Que pongas el querer como el hacer, Señor. Que podamos menguar, Señor, para que tú crezcas a través de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.